Bueno, mil gracias Catalina por invitarme a dar esta charla, igual que al doctor Castro para la Clínica Oftalmológica de Cali. Hay que tener en cuenta que esta es la primera vez que estoy dando una conferencia un miércoles de Semana Santa, pero ante esta eventualidad que estamos en esta pandemia y con el estado crítico y de urgencia en que estamos todos y en cuarentena, pues es importante que estemos aprovechando estos momentos para que sigamos la parte académica y no la olvidemos. Entonces, hoy el tema que vamos a hablar básicamente es el manejo de la endoftalmitis posoperatoria, que es un tema en que siempre hay controversia y siempre vamos a estar enfrentados a esta patología. Perdón que no me pasa. Bueno, básicamente la endoftalmitis tenemos que tener en cuenta una clasificación y una etiología. La clasificación de la endoftalmitis tenemos una parte que es infecciosa, endógena en una parte y una exógena. Y tenemos otra parte de una endoftalmitis estéril en la cual podemos tenerla relacionada con retención de fragmentos cristalinianos o agentes tóxicos en la cavidad vítrea. La infecciosa, tenemos que la endógena es una diseminación hematógena, que puede ser secundaria a una endocarditis bacteriana, también puede ser de otra etiología a nivel de la endocarditis, procedimientos invasivos que nos pueden producir una bacteremia y nos puede producir la endoftalmitis, y básicamente se da en aquellos pacientes que tienen comorbilidades como factores de riesgo, como la diabetes mellitus, una insuficiencia renal crónica, una insuficiencia vascular, enfermedades autoinmunes, principalmente lupus eritematoso sistémico, enfermedades como el SIDA. Y tenemos la exógena, en la cual tenemos una inoculación que es directa, que es como complicación de una cirugía ocular, un cuerpo extraño intraocular o un trauma ocular penetrante. Básicamente, hoy nos vamos a basar básicamente a nivel de las complicaciones de cirugía ocular. La clasificación de la endoftalmitis exógena podemos tenerla que es en el posoperatorio agudo, en el cual es menor a 6 semanas. Tenemos una infección que se presenta entre los 2 a 10 días posoperatorio, que se manifiesta con una disminución de la agudeza visual, un dolor ocular en el 75% de los casos y que el paciente está recibiendo antibióticos o antiinflamatorios que en un momento dado nos pueden enmascarar la severidad de la enfermedad. Generalmente, en el posoperatorio agudo, uno tiene que tener en cuenta que estos pacientes en posoperatorio catarata le consultan a uno generalmente entre el quinto y séptimo día. Por eso es una parte importante que uno esté controlando al paciente el posoperatorio, si uno lo hace el primer día posoperatorio, pero tener más o menos, no hasta los 10 días esperar el segundo control, porque ahí es cuando ya se puede presentar la endoftalmitis. Y tenemos la parte que es la crónica, que es mayor a 6 semanas, en el cual pues vamos a tener un ojo rojo, también disminución de la agudeza visual, fotofobia, y puede cursar con una parte indolora, que esto es típico en esta, por eso hay que tener cuidado. Dentro de las bacterias a nivel de la exógena, tenemos que en el posoperatorio agudo, que es menor a 6 semanas, como habíamos hablado previamente, tenemos el estafilococo epidermides en un 47% de los casos, el aureus, el estafilococo coagulasa negativa, el estreptococo, enterococo y gram negativos en un 4%. En el crónico, que es mayor a 6 semanas, tenemos generalmente el Propionibacterium agnes, el Corynebacterium y los coagulasa negativa. Las bacterias que están generalmente en la exógena, digamos cuando se asocia con ampollas filtrantes de glaucoma, tenemos el estreptococo, el estafilococo y el Haemophilus influenza. Y en la postraumática tenemos en un 70% de los casos el estafilococo, el estreptococo en el 1% de los casos, gram negativos en el 6% y bacilos. Dentro de las bacterias de la endógena tenemos el estafilococo aureus, la Escherichia coli y el estreptococo. En el EBS, en el estudio de microbiología que realizaron ellos, encontraron básicamente que organismos gram positivos se presentaban en el 93.8% de los casos. Por eso es que se comenzó a usar la vancomicina, que todos en ese momento eran sensibles. Actualmente ya se pueden encontrar algunas resistencias a la vancomicina. Y organismos gram negativos en el 6.1% de los casos,
que eran sensibles a la ceftazidime y amicacina. Pero, como hablaremos posteriormente, la amicacina realmente en estos casos no la debemos usar por los posibles efectos secundarios que se pueden presentar. La endoftalmitis posoperatoria tiene unas características microbiológicas, que es coagulasa negativo, el estafilococo aureus y especies de estreptococo. La epidemiología. La endógena tiene una frecuencia del 2 al 15%, mientras que la exógena podemos tenerla dividida así, en un 60%, que es en el posoperatorio de cirugías intraoculares, y se puede tener, tenemos estadísticas que varían del 0.06 al 0.12 en posoperatorio de catarata. Actualmente la podemos decir que está entre un 0.05 a 0.06, generalmente depende de la institución también. En las queratoplastias tenemos 0.11 a 0.18, en el implante secundario de lente intraocular del 0.30 al 0.37, en cirugía filtrante es muy similar al de la cirugía de catarata 0.06 a 0.2, igual que en la vitrectomía por pars plana. La vitrectomía por pars plana realmente no nos aumenta esta incidencia de infecciones, al igual que las inyecciones intravítreas. Y un 4 a 13% en traumas que se puedan presentar y en cuerpo extraño intraocular. Incidencia endoftalmitis. Es importante tener, como les decía previamente, todos los estudios han mostrado que tiene una incidencia del 0.03% al 0.047%, que es la incidencia actual que tenemos en las cataratas. En la endoftalmitis post-vitrectomía, que aquí estamos valorando el calibre 20, realmente en un momento decían que con los calibres pequeños, como 23 o 25, se aumentaba la incidencia de endoftalmitis debido a que no se colocaba puntos, pero realmente la estadística está muy similar y llega a un 0.05%. Que miren, aquí les muestro el calibre de 23 y 25, está 0.02 a 0.03, o sea, no hay diferencia significativa. Como les decía, al inicio sí se pensaba, seguramente por el tipo de técnica quirúrgica que se iniciaba de conocer estas nuevas técnicas quirúrgicas, había una mayor incidencia, pero en el momento ya se encuentran muy similares. Los estudios sobre endoftalmitis en cirugía de catarata han mostrado que hay una predisposición para endoftalmitis en aquellos casos en que se ha presentado una ruptura capsular, ha habido una herniación del iris, una inmunosupresión sistémica, por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus, incisiones mal realizadas y escape de acuoso. Es por esto que no es que uno diga, pero digamos cuando están comenzando en la parte de residentes, es cuando están en su curva de aprendizaje, es cuando se pueden presentar, como estas causas que les estoy nombrando, se puede presentar una mayor incidencia de endoftalmitis. Otra parte que no está aquí colocada es cuando se aumenta el tiempo quirúrgico. Si aumenta el tiempo quirúrgico, podemos presentar también una mayor incidencia de endoftalmitis. En cuanto a la inyección intravítrea, como les estaba comentando anteriormente, la tasa de endoftalmitis es del 0.014 hasta el 0.87 por inyección, con un promedio de 0.056, muy similar a la que es cirugía catarata y vitrectomía. Y no hay un consenso en un protocolo estándar de inyecciones para el uso de cubierta estéril, guantes, tapabocas y antibiótico tópico. En Estados Unidos, en muchas escuelas hasta usan, como dicen ellos, colocar la inyección a nivel de oficina, pero esto básicamente, pues nosotros no lo utilizamos porque nos gusta tener una parte estéril en una sala pequeña, pero de todas maneras hacerlo con todas las precauciones. Pero actualmente solo se recomienda en el momento el uso de blefaróstato y iopodiona, que es el gold standard para este tratamiento, y lo que yo agregaría obviamente es guantes y tapabocas. El agente causal en la inyección intravítrea, el más frecuente es el estafilococo epidermidis coagulasa negativo. También hay otros que son atípicos, que son más frecuentes cuando se ha colocado triamcinolona, y la triamcinolona, el problema que tenemos es que podemos enmascarar los signos típicos de esta enfermedad. Puede ser difícil diferenciar el pseudohipopión post-inyección por depósitos del material en cámara anterior. Ustedes han notado que una de las partes que usamos cuando inyectamos triamcinolona, digamos, es que tiñe el vitrio. Y en un momento esos fragmentos que viene el material se depositan porque no han sido, digamos, absorbidos, se puede presentar como un pseudohipopión, además que puede tener otras complicaciones.
Dentro de la fisiopatología, básicamente, ¿qué es lo que pasa en una endoftalmitis? Tenemos una muerte celular, o sea, haber una destrucción celular. Estas bacterias van a tener una replicación exponencial que van a producir endotoxinas, exotoxinas y enzimas. Y el organismo también va a tener una respuesta inflamatoria ante este organismo y produce una respuesta inmune con inflamación, con migración de las células de la línea blanca, lo que va a redundar en esta patología. El cuadro clínico. En la bacteriana vamos a tener pacientes que presentan dolor en un 77% de los casos, van a tener una disminución de la agudeza visual en un 91% de los casos, ojo rojo, cefalea, edema palpebral, secreción, fotofobia. Eso es típico de una endoftalmitis bacteriana. Y en la fúngica, que tiene un tiempo mayor de evolución, vamos a tener obviamente disminución de la agudeza visual, es indolora, puede tener fiebre y visión borrosa, o sea, disminución también de la agudeza visual. Los signos básicos que tenemos, ¿cuáles son? El hipopión, el ojo rojo, uveitis, que se puede presentar ya cuando está en un momento más avanzado hasta llegar a una pues panoftalmitis, una panuveitis, fiebre, proptosis, papilitis, puede llegar a presentar vitreitis, quemosis, edema palpebral. Estas vitreitis es cuando observamos bastantes membranas vítreas a nivel del fondo de ojo, por lo cual no lo podríamos valorar bien con ausencia de reflejo rojo y tampoco con el indirecto, como dice el paciente no ve nada y uno como oftalmólogo tampoco. Entonces podemos tener también lesiones blancas en la retina y la coroides, además de que se pueden llegar a producir hemorragias por estrés en la periferia retiniana, y la otra parte que se puede producir es que se produzcan oclusiones vasculares. Aquí tenemos fotos exactamente y las hemorragias de estrés que les estaba diciendo previamente. Es un fondo de ojo ya hematoso, isquémico, que produce toda digamos, un cuadro clínico muy típico de esta enfermedad. Tenemos la endoftalmitis temprana, que son medios, voy a correr un segundo que me llegó como sol bastante. Es la endoftalmitis temprana, que relativamente va a tener medios claros, un buen reflejo rojo, permite en ocasiones también incluso observar detalles de la retina. Este es el momento en que hay que cogerlo tempranamente y no esperar a que nos llegue en estados tardíos como una endoftalmitis avanzada, en que hay una severa opacidad en los medios. Ustedes ya pueden ver, ahí hay necrosis a nivel de la córnea también, una vitreitis severa. Es un verdadero absceso que se va a presentar a nivel ocular y vamos a tener una mala visualización, o sea, una pésima visualización del polo posterior. Tenemos el hipopión macular, que es una acumulación de material purulento en el área macular. Cuando ya tenemos esto, son daños desproporcionadamente graves. Es porque en este momento se han depositado tanto las toxinas producidas por las bacterias, por la parte que se acumulan a este nivel y nos van a producir una toxicidad retiniana. Por eso es importante, como después les hablaré, de realizar un tratamiento temprano para evitar que vamos a tener estas secuelas a nivel macular con un mal pronóstico visual del paciente. Entonces vamos a tener la maculopatía por endoftalmitis que estamos hablando, que es la lesión macular con edema, hemorragia, proliferación, también se produce una proliferación como membranas epirretinianas, como resultado de la infección y la reacción inflamatoria. Incluso, si después de que hay un éxito, operamos al paciente y hay un éxito anatómico, la recuperación funcional puede no ser completa. Podemos tener un paciente con una mácula clínicamente espectacular. Uno dice qué maravilla cómo me quedo, pero el paciente no tiene una buena agudeza visual. Y vamos a llegar cuando después de un hipopión macular, maculopatía por endoftalmitis, podemos llegar a una falla ya completa, falla anatómica, en el cual en un momento dado el paciente hay que realizarle una nucleación, evisceración o que el paciente nos llegue a una tisis bulbi. La evaluación, básicamente, paciente que nos llegue con sospecha de endoftalmitis, tenemos que pues, pedirle también a nivel, se pueden pedir cultivos GRAM, cultivo, antiograma, realizar el ecocardiograma modo B. Cuando el polo posterior no es evaluable, se puede encontrar un engrosamiento coroideo, membranas vítreas, condensaciones vítreas, también se puede encontrar un desprendimiento de retina. Y exactamente cuando tenemos opacidades de medios a nivel de la córnea, podemos tener una buena ubicación del lente intraocular.
Adicionalmente, hay que pedirles cuadro hemático, BSG, PUN, creatinina, todos los exámenes básicos, además para poder llevar a una cirugía vitrorretiniana. Eh, la ecografía tiene su valor limitado, ¿no? Porque puede ser engañosa con respecto a si hay o no hay desprendimiento de retina. Aquí podemos ver esta ecografía en que la imagen preoperatoria sugería un desprendimiento del vítreo posterior y con una infiltración subhialoidea. Pero durante la cirugía encontraron básicamente que había un desprendimiento completo retiniano. O sea, no nos podemos basar exactamente en la ecografía para decirle el pronóstico, por eso hay que cuidarnos al decirle al paciente, siempre en el consentimiento informado cuando entramos a una endoftalmitis, el riesgo de la pérdida completa del ojo, tanto a nivel funcional como anatómico. Siempre es muy importante esa parte aclararla porque los pacientes se pueden decir, ah, tengo una infección como en cualquier otro lado, el doctor me la cura y yo quedo perfecto, quedo con mi visión como estaba previamente. No hay que explicarle exactamente los riesgos a los pacientes y al familiar del riesgo que corre con una endoftalmitis. La prevención, básicamente podemos decir que tenemos una prevención tanto preoperatoria, una intraoperatoria y una posoperatoria. Una preoperatoria era antes se evaluaba la posibilidad de cortar pestañas. Esto ya realmente no se está haciendo. Yo me acuerdo cuando yo estuve en Alemania, realmente me extrañó porque yo no lo hacía aquí, pero todo paciente, digamos, nomás en cirugía vitrorretiniana que iba a entrar a cirugía le cortaban las pestañas. Y esto me parecía curioso, pero viéndolo bien tenía su parte, digamos, de posible infección y pues ya no lo estamos realizando, pero es una posibilidad preoperatoria. El lavado del sistema lagrimal, el frotis conjuntival, este se podría realizar el día anterior, que realmente admito que no lo estamos realizando de rutina, sino valoramos el paciente que no vaya a tener una blefaritis, que no tenga conjuntivitis, para realizarle al otro día su cirugía, por ejemplo, de catarata. Pero sí sería importante, digamos, de rutina, en un momento dado, solo que eleva los costos por tener un frotis conjuntival, una valoración que lo realiza en la mañana y le dice, le dan una vía libre para cirugía o no cirugía. Si le llegan a decir le creció algo, entonces esperaba el frotis conjuntival mostró bacterias, se dice espere un día o unos días, trátelo, después se puede entrar a cirugía. La otra preoperatoria es antibióticos quinolonas de cuarta generación y básicamente lo que se ha recomendado no iniciarlo 3 días antes, sino una hora previa. Los estudios han mostrado que iniciándolos una hora previa tenemos eh, un buen control de las partes de las bacterias. El otro que es muy importante y en el preparatorio hay que usarlo es el uso de triamcinolona, el uso de iopodiona, que estamos asegurados que nos va a eliminar todo tipo de bacterias. El antibiótico sistémico viral intravenoso es muy discutido y generalmente ya no está recomendado que lo usemos. Como les decía, lo que básicamente el gold standard para uno poder evitar una infección de endoftalmitis es su uso de povidona como rutina, el lavado abundante con solución salina y usar el protector plástico de campos quirúrgicos cubriendo párpados y pestañas. Eso es clave para evitar en un momento dado una posible endoftalmitis. Las posibles fuentes de origen de básicamente la endoftalmitis es uno, la película lagrimal. Por eso es muy importante que el día anterior uno evaluar a todos los pacientes. Yo sé que por el gran volumen de pacientes y lo que se está haciendo en cirugía de catarata, muchas veces es difícil evaluar al paciente cómo se encuentra a nivel de su ojo, pero ocasionalmente hay pacientes que dicen no quiero que me cancelen la cirugía, tiene una secreción, no lo reporta y como no lo hemos visto, llega a cirugía y posiblemente nos podemos tener en el postoperatorio la sorpresa de tener una endoftalmitis. Importante las soluciones de irrigación que sean muy bien manejadas, que no vayan a estar contaminadas, los medicamentos que se usen, si usan los antibióticos una hora previo, pues que sean completamente, estén estériles, que no hayan sido contaminados, muy buen manejo de los medicamentos. Los instrumentos quirúrgicos es clave, por eso entre paciente y paciente es clave su esterilización, instrumentadoras deben estar muy bien entrenadas para el manejo de esto y así nos van a evitar a nosotros dolores de cabeza, porque uno piensa que tiene la endoftalmitis y dice, caramba, es que hice mal, uno se está viendo retrospectivamente que cometí mal, pero posiblemente pudo haber sido por un mal manejo de los instrumentos quirúrgicos y no es culpa del cirujano. Por eso hay que trabajar en equipo
para evitar estas complicaciones. Y los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares es muy importante, por eso yo hago mucho énfasis en que actualmente en la cirugía de faco que hacemos, los lentes intraoculares ideales son los precargados, no los que toca cargar, porque ustedes ven, pues las instrumentadoras tienen mucha experiencia y los manejan muy bien, pero siempre hay riesgos de cualquier problema que haya que con un instrumento que puede estar contaminado, que entre de otras cosas de los campos quirúrgicos y pueda contaminar el lente intraocular y lo estamos inyectando y entonces esta es otra causa. Pero por eso yo estoy tratando ahora de todos los lentes que yo coloco que sean precargados. Y es mi recomendación. Preparación preoperatoria del ojo básicamente es una irrigación de solución salina a nivel de la piel, lavado con povidona 5 al 10%, y preparación conjuntival, también aplicación de solución 5% povidona, que mata todas las bacterias básicamente en un 91%, mata el organismo por vía de la oxidación en 1 a 2 minutos, realmente no se necesita más. Pero una de las partes importantes que yo insisto es que cuando me le aplican la iopovidona, es como que yo digo, me inunden el ojo, que yo vea realmente que la iopovidona está cubriendo toda la parte del ojo, lo dejo ahí eso 1 o 2 minutos y ya quedo tranquilo sabiendo que puedo tener una profilaxis buena para una prevención de la endoftalmitis. Antibióticos, como se dice por los estudios, puede ser posiblemente relevante. Yo sí nosotros en los protocolos de la Sociedad de Cirugía Ocular sí lo estamos usando de rutina. Y las soluciones de irrigación con antibióticos, eso sí está, digamos, puede tener toxicidad en ese sentido, esas sí no las estamos usando. No hay ninguna técnica profiláctica que esté nivel 1, o sea, de mayor beneficio. Básicamente, el gold standard que debemos usar es la profilaxis con povidona, que va a bajar el número de colonias en la conjuntiva, como os decía, en un 90% y el número de especies en un 50%. ¿Por qué utilizar antibióticos profilácticos perioperatorios? O sea, aplicarlo 1 hora antes. Haciendo unos estudios en Mistelberger, demostró que los cultivos positivos eran, si no tomaban previo a la cirugía, era 76.6% y cultivos 23.4%. Por eso es que de esas muestras conjuntivales se puede concluir que sí vale la pena también usar el antibiótico preoperatorio. Digamos, dentro de la prevención de la endoftalmitis a nivel de, digamos, postquirúrgico, eso es limitar el número de organismos que entren al ojo, o sea, los organismos en la superficie ocular. O sea, hay que prevenir la contaminación intraocular de organismos, contaminación bacteriana postquirúrgica con buena dematización de la herida, que esto nos va a erradicar organismos que entren al ojo. Aquí en esta parte, como ven, esta ha quedado sin punto. Una de las controversias que hay es si se coloca o no se coloca punto. La tendencia actual en los cirujanos de segmento anterior es no colocar punto. Yo, por el contrario, prefiero colocar punto. Yo prefiero dormir tranquilo, le estoy quitando el punto al 4.º día, yo lo quito muy rápidamente, pero prefiero colocar punto. Quedo más tranquilo, que no va a perder cámara, que el paciente en un momento dado se haga presión sobre el ojo, que hay una talamia y tenga una, digamos, por presión pueden entrar las bacterias dentro del ojo. Lo otro que puede, y también hay varios trabajos al respecto, es que las incisiones temporales pueden predisponer también a que se nos vaya a producir una endoftalmitis post cirugía de catarata. Por eso yo prefiero generalmente cuando puedo operar a las dos superiores. El uso de antibiótico posterior a la inyección de inyecciones intravítreas, tenemos dos factores a favor, es en que reduce el número de bacterias en la superficie y vamos a tener una menor entrada de bacterias a través del agujero que deja la inyección intraocular. En contra, por el otro lado, tenemos que la inoculación bacteriana en el interior del ojo ocurriría en el momento de realizar la inyección. O sea, no nos estaría cubriendo la parte intraocular, sería un gasto adicional y los otros estudios son las posibles resistencias bacterianas. Realmente, los estudios actualmente han mostrado que no sería necesario usar antibióticos en el postoperatorio de una inyección intravítrea, pero por la parte legal, uno sí tiene la tendencia a usarlos porque en un momento dado, si un paciente tiene una endoftalmitis
el paciente, por desgracia, le coloca unos problemas legales, le hace una demanda, etcétera. Los abogados se van a decir, ¿usted le colocaron antibióticos? No. Y esto le puede llegar a un juez en un momento dado, dice, ¿cómo que es increíble que usted a un procedimiento no le coloque antibióticos y se infectó? Entonces es un problema que sería tanto la parte legal, que sería diferente, pero la parte académica diría que no se necesita colocarlo. Ya queda, digamos, a la determinación de cada cirujano si lo quiere colocar o no, pero la recomendación realmente es no colocarlo porque estamos encontrando muchas resistencias, además que estos pacientes de inyecciones intravítreas, no solo una inyección, sino van a terminar con muchísimas inyecciones. Entonces, por eso tenemos esa parte en contra. El esquema para el estudio de vitrectomía, el gran estudio que fue el EBS, que fue realizado en el 95, que lo publicaron, tenía un examen inicial, que ahí se han basado todos los estudios para el tratamiento de la endoftalmitis, en el cual con un examen inicial hacían una vitrectomía y colocaban antibióticos intravítreos y sin antibióticos intravítreos. Y otros hacían TAP, biopsia, cultivo de cámara anterior y de vitrio, y también antibióticos intravítreos y sin antibióticos intravítreos. Ellos básicamente realizaban vitrectomía en los que tenían muy mala visión. Entonces es un estudio que ya dejaba, como les hablaré posteriormente, muchos pacientes que se hubieran podido beneficiar de una vitrectomía no los están cubriendo. Este es un estudio que se realizó el EBS de enero de 1990 a enero de 1994. Ellos no usaron antibióticos sistémicos, los cuales que no lo usaron y no mejoraron el resultado final, y la vitrectomía estaba solo indicada en ojos con percepción de luz y realizaban básicamente una vitrectomía central sin desprendimiento del vítreo posterior. El EBS realmente es un estudio, como les decía, fue del 90 al 94 y fue publicado en 1995. Fue un estudio randomizado, es un estudio realmente antiguo, ya tiene muchísimos años. Es una decisión de tratamiento en una sola variable. Solamente básicamente se basaban en la agudeza visual y los conceptos han cambiado. La endoftalmitis es una urgencia oftalmológica y los tiempos tienen que cambiar con cambio de conceptos en este momento. Por eso tenemos la parte de vitrectomía y Peyman, Golan Peyman, que es un iraní que se especializó en Alemania, después posteriormente emigró a Estados Unidos. En 1980 fue el primero en reportar vitrectomía temprana a las 24 horas de que se presentaran las vitrectomías, obteniendo buenos resultados. Posteriormente viene el doctor Ferenc Kuhn, que hizo un estudio Complete and Early Vitrectomy for Endophthalmitis, en el cual él promulga que se realice una intervención quirúrgica temprana, la cual es una ventaja y permite un tratamiento inmediato. La decisión de la cirugía se debe basar en la apariencia clínica y su curso y no en la agudeza visual. Si nosotros nos esperamos a que la agudeza visual esté muy mala, es como ya querer resucitar a un muerto, y eso es lo que no debemos realizar nosotros, sino nosotros debemos actuar rápido y prevenir que se nos vaya a perder el globo ocular y la función de la agudeza visual de ese paciente. Actualmente tenemos tecnología de punta, tenemos vitrectomos de calibre 23, 25, 27 con velocidades de 10.000, tenemos por ultrasonido una cantidad de tecnología que nos va a reducir el riesgo quirúrgico y nos va a tener, si operamos más tempranamente, vamos a tener una mejor visibilidad. Ya no esperamos tardíamente, como se decía previamente, y aunque les comento, todavía en algunos sitios y en Estados Unidos también, algunos esperan a los estudios del EBS y operan muy tardíamente con las complicaciones del pronóstico visual malo que les estaba comentando. Entonces, los signos clínicos de la enfermedad y el sentido común que debemos tener ante un paciente que presente una endoftalmitis deben ser suficientes para reconocer la condición de una endoftalmitis e iniciar su tratamiento inmediato. Debemos ser agresivos. O sea, si tenemos una endoftalmitis y si es cirujano del segmento anterior y ya lo sospecha, por favor que se comunique con su cirujano de vitreoretina para que lo operen inmediatamente. Básicamente, cuando yo tengo un paciente con una endoftalmitis, lo que hago es, tenemos en la Sociedad de Cirugía Ocular, tenemos el protocolo que si ya tenemos la endoftalmitis, llamamos y así haya otras cirugías, si uno ve que es de urgencia, pues se cancelan y se hace la vitrectomía inmediatamente. Posteriormente se hará el lavado de salas de cirugía, que no se debe demorar ya tanto como en algunos hospitales que tienen unas rutinas para un lavado de salas de cirugía muy largo,
pero este paciente, si le corremos y entramos rápidamente, el pronóstico va a ser bueno. Entonces no nos toca esperar para decir, no, programémoslo al otro día, porque de golpe al otro día ya no encontramos ojos, sino solo la parte anatómica y no vamos a tener buen pronóstico visual. ¿Y por qué? Porque la endoftalmitis es un absceso, una acumulación de material purulento y el ojo va a actuar como una barrera, que es como una cápsula que protege la diseminación del proceso purulento al resto del cuerpo. O sea, está protegiendo el organismo porque es un absceso que tenemos, pero como está encapsulado no se dirige a otros lados y va a evitar que se produzca una septicemia. Concentra los efectos nocivos en el tejido afectado continuamente y básicamente los efectos nocivos los vamos a tener a nivel retiniano. El análisis terapéutico que tenemos que tener es que si el oftalmólogo no tiene la experticia o el equipo y no le puede ofrecer la opción de un tratamiento óptimo al paciente, el paciente debe ser remitido inmediatamente a un centro donde cuenten con el oftalmólogo retinólogo que tenga la experiencia adecuada y los equipos para poderlo operar inmediatamente a este paciente. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta que es inaceptable simplemente inyectar antibióticos intravítreos un día sí, un día al otro día, tercer día, y luego decimos, se hizo todo lo que se podría haber hecho para salvar su ojo, pero por desgracia la enfermedad ha demostrado ser demasiado difícil para vencer, y eso no es cierto. Si hubiéramos actuado rápidamente, pues hubiéramos podido salvar al ojo con tanto la vitrectomía como con los antibióticos intravítreos. Y lo otro, que cuando también se ha demostrado que tantas inyecciones que realizan con un TAP, lo que se llama el TAP, colocan una inyección intravítrea el primer día, segundo y tercer día, van a encontrarse también efectos tóxicos del mismo antibiótico y digamos, la parte inflamatoria del ojo sigue, porque la bacteria muchas veces ya dejó las toxinas, así no haya bacteria, pero las toxinas van dejando, digamos, van a producir secuelas a nivel retiniano. Aquí tenemos la fotografía de Ferenc Kuhn, que es uno de los abanderados a nivel de la vitrectomía temprana. Tiene libros, tiene artículos muy importantes y muy interesantes de leer, en el que él insiste en que la intervención quirúrgica de ser temprana es una ventaja y permite un tratamiento inmediato. Reduce el riesgo quirúrgico, vamos a tener una mejor visibilidad de cirugía, no esperar a que tengamos un edema corneano severo en el cual ya no podemos ver y vamos a bajar el pronóstico visual porque no podemos realizar una buena cirugía. La decisión de cirugía se debe basar en la apariencia clínica, como les decía previamente, su curso y no en la agudeza visual. Y tenemos, como decía, toda la tecnología de punta a nuestras manos y tenemos que usarla. Ya una vez decidido realizar vitrectomía, es importante preparar lo necesario para enviar nuestras muestras vítreas a análisis de laboratorio. Debemos tener en las salas de cirugía un protocolo en el cual ya sabemos que sacamos la muestra, se envía al laboratorio, qué laboratorio se va a enviar, cómo se envían las muestras, si es necesario no pueden hacer que lo determinen qué bacteria es porque no les creció, también tiene posibilidad para un PCR, entonces creo que lo tienen que congelar, pero debemos tener eso en protocolos en cada clínica. El análisis terapéutico, o sea, básicamente cuando estamos operando un paciente que ha tenido una endoftalmitis por un postoperatorio de catarata, hay que dejar el lente intraocular, el cual no compromete el tratamiento de la endoftalmitis y sí nos va a mejorar, digamos, sacándole el lente intraocular, pues le mejoramos la endoftalmitis, pero lo dejamos sin ver adecuadamente y teniendo que realizar otro procedimiento quirúrgico en un futuro. El lente intraocular lo podemos dejar, básicamente lo que se recomienda es realizar una capsulotomía posterior grande con el vitreófago y una irrigación del saco capsular. Entonces ahí estamos liberando toda la parte bacteriana y todas las toxinas que se pueden haber acumulado dentro del ojo y vamos a realizar una limpieza a cámara anterior que es muy importante. Después en un video se los voy a mostrar. Es muy importante remover completamente el vítreo central para minimizar la carga bacteriana dentro del ojo. Esto es muy importante porque ahí es donde, como les decía previamente, ahí se encuentran todas las toxinas que nos va a producir toxicidad a nivel retiniano. Evitar también separar el vítreo de la retina necrótica para prevenir un desprendimiento de la retina iatrogénico. O sea, cuando vemos una retina que ya está muy necrótica, muy blanca, con vasos ocluidos, sabemos que si vamos a desprender el vítreo en ese nivel, pues seguramente se va a desprender y vamos a producir un desgarro. Pero dentro de la vitrectomía es ideal, si podemos lograr producir un desprendimiento del vítreo posterior con todo el cuidado posible, pero valorando cómo se va comportando la periferia retiniana.
Tenemos una de las partes que se llama el hipopión macular, o sea, todo esto como el paciente lo estamos operando en un momento dado ya pues en posición supina, todas las bacterias y todos los detritos se van a acumular sobre la parte de la mácula y vamos a tener lo que se llama un hipopión macular, o sea, donde están las toxinas todas acumuladas. Por eso es importante la vitrectomía. Vamos a aspirar toda esa parte aspirar todos esos sembrados bacterianos que se encuentran en el polo posterior. Vamos a usar también antibióticos intravítreos y orales de última generación. Y dentro de la parte de antibióticos que vamos a usar ya para inyección intravítrea, dejamos 1 miligramo de vancomicina, que es para los gram negativos, y el ceftazidime 2.25 miligramos, que es para los gram negativos. La dexametasona es algo que está muy discutido porque, digamos, si le inyecta uno puede tener también, dice, por una parte, entonces nos podemos exacerbar la infección bacteriana y por otros que vamos a disminuir la parte inflamatoria que puede producir lesiones a nivel retiniano. Eso está en discusión. Y también está, digamos, a concepto de cada cirujano de retina. Lo que usamos, lo de nosotros, siempre es moxifloxacina bioral, 400 miligramos cada 12 horas. También está la posibilidad de que dejemos vancomicina subconjuntival, que dejamos 25 miligramos y ceftazidime 50 miligramos. ¿Por qué la diferencia entre ambos estudios? Aquí tenemos el EBS y el CEB, que es el de Ferenc Kuhn. ¿Por qué la diferencia? Tenían una diferencia en que el 52% de los pacientes del EBS alcanzaban una agudeza visual de 20-40 versus un 91% del CEB que tenían un 20-40 o más. En el EBS removían el vitrio solo el 50% y no limpian la mácula. En el CEB hay una remoción vítrea, pues 100%, uno nunca puede decir que remueve el vitrio 100%, pero sí lo lograban en una manera bastante importante, producían desprendimiento del vitrio posterior y limpiaban la mácula. Por eso básicamente ellos analizaban qué era la diferencia que se estaba presentando, por eso los resultados que eran muy favorables hacia ellos. Siempre es recomendable que los casos más complicados sean realizados por cirujanos expertos. O sea, esto es una curva de aprendizaje. Desafortunadamente uno no quisiera tener endoftalmitis y que no hubiera esta complicación, pero siempre la vamos a tener y nos van a llegar y siempre vamos a ser llamados. Por eso la curva de aprendizaje se va ganando, tenemos que tener una muy buena experiencia. Es una cirugía que realmente es, digamos, es muy bonita, es agradecida, se la cogemos a tiempo y los pacientes quedan muy satisfechos con el resultado que vamos obteniendo, porque como le hemos explicado, dice, pudo haber perdido su ojo y después cuando tiene unos buenos resultados, tanto anatómicos como funcionales, pacientes muy satisfechos. En cuanto al aceite de silicón, lo reservamos para los casos más severos. O sea, yo de hecho, cuando entro a una vitrectomía por una endoftalmitis, nunca pienso en colocar aceite de silicón, sino pienso es cómo limpiar muy bien la cavidad vítrea, tener una retina muy sana. Pero si es un caso que me ha llegado muy tardíamente, ahí sí pensaría en inyectar aceite de silicón o que si ya tiene desprendimiento de retina o varios desgarros, etcétera, ahí sí me tocaría colocarlo. La ventaja del silicón es que las bacterias dentro de este no se van a multiplicar y también vamos a usar en ellos igual dosis de antibiótico que en ojos sin sustitutos vítreos, pero es una muy buena posibilidad. Yo uso silicón de 5000 centistocks y esto me da una buena visualización en el posoperatorio. En cuanto a la infusión de antibióticos intraquirúrgicos, es un uso controvertido. Las revisiones sugieren una menor tasa de incidencia de endoftalmitis cuando se ha usado, pero también se dice que como es una dosis, digamos, óptima en el momento en que se inyecta, puede crearse, digamos, que no respondan adecuadamente al antibiótico de estas bacterias que están dentro del ojo y hasta puede crearse resistencias. Por eso, si se llegase a usar, es importante de todas maneras colocar el antibiótico intravítreo, las dosis que les refería previamente, intravítreas al final del procedimiento. También hay reportes de complicaciones por el uso de antibióticos en infusiones y la vancomicina en la infusión no mantiene niveles bactericidas y puede aumentar la incidencia de edema macular cistoideo. Al igual que hay que tener en cuenta, nosotros como cirujanos, pues estamos concentrados en el ojo, pero hay partes que no podemos descuidar en el momento de la dislusión. Siempre estar preguntando cómo lo estamos haciendo generalmente la auxiliar, la enfermera jefe, pero en salas de cirugía hay que tener protocolos.
estas partes no es de estar pensando cómo diluyo, cuánto quiero para que sea un miligramo, no, sino ya debe estar escrito y se debe cumplir exactamente, pero uno como cirujano, como director o como capitán de la sala de cirugía debe estar pendiente de esto para evitar estos errores. Entonces, ¿cómo se manejaría esto? Si tenemos reflejo rojo, iniciar terapia médica, pero si lo tenemos muy bueno, iniciar terapia médica, observar 24 horas, podríamos esperarlo. Si hay mejoría, continuar terapia médica porque pudo haber mejorado. Lo otro que es el diagnóstico diferencial sería con un TAS, aunque el TAS básicamente se demora es al segundo día. Pero si es muy leve, por eso digo, si no hay reflejo rojo, de una vez vitrectomía. Y si no hay mejoría en la parte de arriba, como les decía, que se inició terapia médica y no hay mejoría a las 24 horas, vitrectomía sin dudarlo. La primera línea de tratamiento para la gran mayoría de los ojos con endoftalmitis debe ser la vitrectomía. El tratamiento puro médico es la excepción y no la regla. Otra parte que tenemos es que nos va a presentar la vitrectomía endoscópica para aquellos casos muy severos en los cuales pues tenemos una córnea muy opaca, en cual no tenemos una visualización. La vitrectomía endoscópica nos puede mejorar la visualización de la cavidad vítrea y ayuda a identificar con seguridad las estructuras retinianas y evita daños iatrogénicos durante la vitrectomía. La ventaja no requiere medios claros, como les decía previamente, y se puede realizar con edema corneal o catarata. Aquí tenemos las estadísticas del EBS y el EBS con vitrectomía, no vitrectomía y el estudio de Ferenc Kuhn. Los números de ojos en uno fue 218, 202, el estudio fue 47. Lo que pueden ver aquí en grande básicamente es que aquí hay desplento retina 2.9, 7.2 en los no vitrectomizados y él mantiene un 0%. Y teniendo una agudeza visual final de 91%, mejor de 20-40. Entonces, esto es unas estadísticas que, caramba, realmente es muy buena y si uno se atiene a los resultados que uno obtiene, también son muy similares. O sea, por eso les digo que el resultado de vitrectomías en endoftalmitis para uno es muy satisfactorio. Aquí tenemos un video, perdón, en cual tenemos una endoftalmitis. Nos llega esta, fui llamado para eso, yo tenía su hipopión, tenía sus membranas, tenía membrana ciclítica, lo programé para hacerle la cirugía. Yo estoy usando en este momento calibre 23. Desafortunadamente, los calibre 25 no siempre es fácil tenerlo en nuestro medio, además por costos, creo que es un poco mayor. Y comenzamos a colocar el trocar, la infusión. En este momento estoy haciendo, voy a parar aquí un poco el video, estoy haciendo la parte de la toma de la muestra. La toma de la muestra generalmente la tomo esa cavidad vítrea. Yo no hago una aspiración de cámara anterior, la tomo de cavidad vítrea porque ya he sabido que pude colocar, digamos, este no es tan severo, pude saber que la infusión está en cavidad vítrea. Entonces puedo tomar el TAP para llevarlo a la muestra bacteriológica, lo tomo por este puerto, comienzo a aspirar, o sea, la aspiración no es de la máquina, sino la instrumentadora con una jeringa está aspirándome muy suavemente, yo la dirijo y por eso con la pinza estoy tomando la presión para no llegar y estar aspirando muy rápidamente y producir una hipotensión. Los cortes del vitreófago deben estar a 5000 para evitar tracciones y producir desgarros periféricos, pero aquí es que tomo la muestra. Y no, muy raro que tome de cámara anterior, porque me evito, tengo más complicaciones, pongo más en riesgo la córnea, etc. Posteriormente ya comenzó ya la vitrectomía, me aseguré que estuviera en cavidad vítrea la infusión, comenzó a hacer la capsulotomía posterior, como les decía, que sea amplia. Y además, cuando ya estamos ahí, la parte amplia de la capsulotomía comienza de la parte posterior llegar la irrigación a la cámara anterior, o sea, se hace un lavado. Este tenía unas membranas ciclíticas y coloco dos agujas, unas calibre 27, las doblo, se me hace muy cómodo, no coloco mantenedor de cámara anterior porque el mantenedor es más grueso. Estas son muy delgadas, o sea, es como unas paracentesis que se me van a cerrar solas. Comienzo con una irrigación, la coloco con una irrigación que se coloca como habitualmente se hacía, se eleva a tantos centímetros según la presión que necesite. Esta la mantengo cerrada, la infusión en pars plana. Y por aquí, por esta, comienzo como a aspirar.
y voy sacando todas esas células del hipopión y voy separando la membrana ciclítica, otra que se ha formado sobre el lente intraocular aquí, la voy separando con las dos con maniobra bimanual. Y posteriormente desprendo del ángulo que estas membranas que se forman ahí después en el postoperatorio, si no las quitamos, va a producir una hipertensión. Posteriormente, estas no se me retiraron. Introduzco el vitrófago calibre 23 por la incisión de la de 27, seguramente amplié un poquito, y la aspiro y la retiro completamente, dejando limpia la cámara anterior. Posteriormente ya ingresamos al polo posterior, realizamos la vitrectomía central, vamos limpiando. Es importante valorar la periferia retiniana, que no tengamos partes necróticas, como les decía previamente, porque si tenemos partes necróticas, ahí cuando desprendemos y producimos la vitrectomía vamos a producir desgarros. Y eso es lo que queremos evitar a toda costa en un paciente con endoftalmitis, porque ahí sí se nos va a complicar. Ahí desprendemos el vitrio posterior en su totalidad, que no nos quede vitrio. Yo soy partidario también de hacer la vitrectomía lo más completa posible. Llego hasta la base vítrea, sigo limpiando, hago un shaving ahí en esa parte, lo uso para evitar tracción vítrea. Yo estoy usando Vertical Constellation. Después voy quitando todos esos acúmulos bacterias. Miren, esos acúmulos esos son toxinas. Básicamente las bacterias que han quedado los voy aspirando porque quedan sobre la superficie retiniana. Una limpieza adecuada. En la parte superior del video ustedes ven una parte como necrótica. Yo prefería hacerle un endoláser previniendo cualquier problema. Y ya tenía hemorragias a nivel, miren, ya se ven hemorragias de estrés. Entonces, básicamente eso es como lo manejo. Generalmente, como es calibre 23, no coloco gas, sino un poco de aire al final, como un 20% para poder tener un buen cerramiento, como lo hacemos sin sutura, para que se me cierren las esclerotomías del calibre 23. Un momentico que aquí ya. Entonces, básicamente las conclusiones que tenemos con la endoftalmitis es una prevención importante, diagnóstico temprano y un tratamiento rápido. Si tenemos estas tres partes, vamos a lograr un buen pronóstico visual. Hay una parte que Celsus declaró hace muchos años, que es pus y evacua. Si hay pus, hay que evacuarla, como toda la parte que estamos usando en medicina. Una de las partes que es importante tener en cuenta con la vancomicina es que puede producir vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica, por eso hay que tenerla con precaución. Y digamos, hay una de las tendencias, algunos que quieren colocar vancomicina, otros antibióticos, pero sobre todo vancomicina en preoperatorios durante la cirugía de FACO para prevenir endoftalmitis, pero van a tener estas hemorragias que ven ustedes aquí, que es terrible con un pronóstico visual muy malo. Es una vasculitis retiniana oclusiva hemorrágica, es una entidad rara, pero de todas maneras es por uso de vancomicina intracameral en prevención de endoftalmitis. O sea, prevenir la endoftalmitis, que es muy raro, 0.06% más o menos, sí les puede producir esto con pérdida del globo ocular. No usarla en procedimientos bilaterales cercanos, pero generalmente es mejor no usarla, la vancomicina a este nivel. Y como conclusión, aquí tenemos la endoftalmitis, cómo fue tratada el paciente que les mostré en el video y cómo quedó en el postoperatorio. Mil gracias por la atención de ustedes. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctor León.